Buenos días. Reciban la cordial bienvenida a la charla magistral preparada para el día de hoy del Banco de Sangre del Hospital Universitario de la Samaritana. Les recordamos que esta charla magistral está siendo transmitida a través del Facebook Live de la página del hospital. Posteriormente será subida a nuestro canal de YouTube y también en el Twitter. Entonces los invitamos para que sus compañeros que no han llegado o no puedan asistir, les recuerden que esta charla magistral quedará entonces grabada en vivo. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Vivas, yo soy médica de la Universidad del Bosque, hice una maestría en salud pública también en la Universidad del Bosque. Actualmente trabajo en el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS. Nosotros somos el apoyo técnico y metodológico de entidades privadas y públicas para la evaluación de tecnologías en salud, entendiéndose como una tecnología, un medicamento, un dispositivo, una historia clínica, una guía de práctica clínica, y nosotros venimos apoyando al Banco de Sangre en un plan de implementación que es un piloto y que está funcionando desde abril de este año. Entonces, mi motivo de estar aquí hoy es explicarles un poco de qué se trata este plan de implementación que venimos elaborando con el Banco de Sangre, y para que lo que tengan en cuenta, porque dentro de ese plan hay unas estrategias y unas actividades de las cuales ustedes van a ser partícipes. Del IETS son miembros el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, Colciencias, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Este año, en el 2018, a principios, febrero, el Ministerio de Salud publicó la guía de práctica clínica para el uso de componentes sanguíneos. Ustedes la pueden encontrar en esta dirección en internet, pero la pueden también buscar por gpc.minsalud.gov.co. Ahí van a encontrar todas las guías de práctica clínica del ministerio que actualmente se están utilizando en todas las instituciones de salud, y la última que van a encontrar es la de componentes sanguíneos. Esta guía de práctica clínica de componentes sanguíneos es una adopción de dos guías, de la americana de Platelet Transfusion a Clinical Practice Guidelines from the ABB. Esa es una guía de donde se tomaron las recomendaciones solamente para el tema de plaquetas. Y la otra guía es la guía australiana, que es Patient Blood Management Guidelines, que ahí van a encontrar el resto de temas relacionados con los componentes sanguíneos. En esta guía ustedes van a encontrar 143 puntos de buena práctica, recomendaciones clínicas. ¿Qué es una recomendación? Es una sugerencia clínica para que ustedes la apliquen a su práctica diaria y así mejorar la atención en salud a todos sus pacientes. Tiene 7 recomendaciones trazadoras dentro del plan de implementación, de adopción e implementación de guías de práctica clínica. Se hace una priorización de recomendaciones. Estas 7 recomendaciones que ustedes van a encontrar dentro de la guía son las recomendaciones para país, pero nosotros aquí en la institución hicimos, dentro del plan de implementación, se hizo un ejercicio juicioso donde hicimos la priorización de las recomendaciones y por supuesto se contextualizaron, y ya les voy a mostrar cuáles fueron las recomendaciones que quedaron para aquí, para la institución, tanto para la sede de Bogotá como para la sede de Zipaquirá. Entonces, el contenido de la guía de práctica clínica de componentes sanguíneos tiene 13 capítulos. El primero y el segundo capítulo son antecedentes de alcance y objetivos, son generalidades. El capítulo 3 tiene el resumen de las recomendaciones. Les aconsejo este capítulo porque ahí están todas condensadas, no les toca ir capítulo por capítulo porque es una guía que tiene aproximadamente 660 páginas. Entonces, si ustedes quieren ir a buscar puntualmente la recomendación, el capítulo 3, ahí están todas resumidas. El capítulo, me salto al capítulo 5, que es donde ya empiezan a ver
los temas clínicos, es el módulo 1, que es donde van a encontrar todo lo relacionado a sangrado crítico y transfusión masiva. El capítulo 6, que es el módulo 2, van a encontrar todo sobre perioperatorio. El capítulo 7 o módulo 3 van a encontrar todo lo de medicina general, que son más temas como de medicina interna. El capítulo 8, que viene siendo el módulo 4, es todo relacionado a cuidado crítico. Capítulo 9, módulo 5, todo lo que es obstetricia y maternidad. Capítulo 10, módulo 6, todo lo relacionado a los neonatos y a los niños. Capítulo 11, el módulo 7, es todo lo que vamos a ver sobre plaquetas. Y finalmente, el capítulo 12, brechas en la evidencia y futura investigación. Y ya finalmente, el capítulo 13 es todo el tema de implementación. Esto es capítulo 3 de implementación, pero de la guía completa. Pero el plan que nosotros trabajamos aquí con la Samaritana, está todas las herramientas de implementación, que son la priorización de las recomendaciones, barreras y facilitadores de las recomendaciones. Los indicadores los estamos elaborando desde el ministerio, y también como herramienta de implementación están los flujogramas, pero en esta ocasión no realizamos los flujogramas. Bueno, luego de hacer la tarea muy juiciosamente, desde abril de este año, estas fueron las 5 recomendaciones que quedaron priorizadas para la institución, tanto para la sede de Bogotá como para la sede de Zipaquirá. Este trabajo lo venimos haciendo, por supuesto, con el banco de sangre, y también lo estamos realizando con diferentes especialidades clínicas del hospital. Luego que nosotros tenemos estas recomendaciones priorizadas, hacemos una tabla de barreras y facilitadores. Barreras entendiéndose como aquello que me dificulta llevar mis recomendaciones a la práctica clínica, y facilitadores todo aquello que me favorece llevar mis recomendaciones a la práctica clínica. Luego de ese ejercicio, la institución planteó unas estrategias de implementación, y dentro de las estrategias de implementación están las estrategias para la gestión de la tecnología en salud, estrategias de implementación para el recurso humano, donde entran ustedes como estudiantes, y las estrategias de implementación para el usuario. Dentro de esas estrategias se establecen unas actividades, y dentro de las actividades me voy a referir solamente al recurso humano, porque ustedes van a estar involucrados en esas estrategias y en esas actividades. Está, por ejemplo, la actividad 2, actualizar de manera continua el personal médico y paramédico. Esto que estoy haciendo yo hace parte de esta actividad, de esa estrategia. De igual manera, vamos a mirar bien las estrategias las actividades de la estrategia de actualizar de manera continua el personal médico y paramédico. Entonces, una de las actividades es incluir en el programa de inducciones en residentes específicos de cada servicio el conocimiento de las recomendaciones de la guía. Introducir una charla en el programa académico de los estudiantes que rotan en el Hospital Universitario La Samaritana sobre el adecuado uso de los medicamentos que están incluidos dentro de la guía de práctica clínica, y incluir en el curso transfuncional estrategias de aprendizaje sobre las recomendaciones dirigidas a médicos y paramédicos. A ustedes les van a hacer un seguimiento acerca de la guía y se las van a evaluar. Todo esto va a estar en la intranet institucional, entonces, por supuesto, el banco de sangre va a estar muy pendiente de ustedes para que ustedes se actualicen, y de lo mismo, y también de la evaluación correspondiente. Eso es lo que les quería comentar de la guía de práctica clínica de componentes sanguíneos. Quería que fuera como un poco más, que se enteraran que existe, que ya el Hospital Universitario de la Samaritana hizo una adopción y elaboró un plan de implementación de la misma guía, entonces, y tiene unas estrategias y tiene unas actividades, las cuales se van a ir realizando durante el año, y pues posteriormente se van a realizar otras actividades. Muchas gracias, esta era la primera presentación que les quería comentar. Ahora les voy a hablar de una herramienta que lanzó el Ministerio de Salud en noviembre del año 2016 y que yo sé que va a ser muy útil para ustedes.
Me pregunta dónde descargas esa adopción porque la estaba buscando. Pero La guía práctica clínica, la guía completa, ¿sí? La guía completa la encuentras en gpc.minsalud.gov.co. Dime. No, es que la elaboración es del 2016, pero la hacen pública en el 2018. Sí. Bueno, ahora les voy a comentar una herramienta que lanzó el ministerio y que yo sé que les va a ser muy útil, porque si yo la hubiera tenido cuando era estudiante de medicina, me hubiera sido de bastante ayuda. Medicamentos a un clic. No sé si la conocen, la van a encontrar como www.medicamentosonclick.gov.co. Hago la aclaración que en este momento la herramienta solamente se encuentra disponible en internet, pero ya se está trabajando para que también haya una aplicación. ¿Cómo van a saber ustedes que está la aplicación? Pues en la misma página. ¿Sí? Se les avisa a toda la población que está disponible la página. ¿Qué es Medicamentos a Clic? Es una herramienta informática que tiene información resumida acerca de todos los medicamentos para que ustedes estén orientados a la prescripción, a la dispensación y al consumo dentro de Colombia. Lo otro que les hago la aclaración es que es una página completamente gratis, tanto para profesionales de la salud, para estudiantes y para la población en general. Van a encontrar información integrada que propende utilizar adecuadamente los medicamentos y así disminuir prácticas inadecuadas de prescripción, automedicación y medicalización en la población colombiana. La página está organizada en condiciones de salud, en grupos de medicamento, principios activos y ya los medicamentos como tal. Condiciones de salud en este momento de aproximadamente unas 90, que son VIH, lepra, alergias, ¿sí? Diabetes. Los grupos de medicamentos son antihipertensivos, IECAS, AINES, anticonvulsivantes, y los principios activos del medicamento ya es el medicamento como tal, y van a encontrar los medicamentos, pero por nombre genérico, no por nombre comercial. Acetaminofén, ácido valproico, morfina, cefalexina. Y esta es la página como la van a encontrar. www.medicamentosonclick.gov.co. Si ustedes ven aquí en la parte superior derecha, dice inicio de sesión y registro. Para nosotros poder tener acceso a toda la información de la página, nos debemos registrar. Ustedes que son estudiantes se pueden registrar. Hay un link, aquí donde dice profesión, a ustedes les va a aparecer estudiante, ¿sí? Y aquí más abajo, donde dice programa de pregrado, medicina, odontología, optometría, ¿sí? Universidad pues la universidad en la que están cada uno de ustedes, y el código de estudiante es el código que les da la universidad, ya sea un código especial o pues el número de su cédula. Cuando ustedes ya están registrados en la página, ¿sí? Simplemente inician sesión y les va a aparecer, la página está dividida en dos partes. En una franja superior azul, que es donde hablan acerca de generalidades, la primera casilla dice acerca de medicamentos a un clic, que es la página, cómo navegar, de qué se trata, que es lo que les estoy diciendo yo en este momento. Les va a hablar algunas generalidades de los medicamentos, qué es un medicamento, cómo acceder a los medicamentos. En vías de administración y formas farmacéuticas, por ejemplo, les aparece el listado de todas las vías de administración, ¿sí? Y formas farmacéuticas. Y les aparecen unos cuadros, ¿sí? Donde ustedes pueden consultarlo, lo pueden descargar y lo pueden imprimir y les da una breve descripción de cada vía de administración o de la forma farmacéutica. Después venimos al tema de prescripción de medicamentos. Habla generalidades acerca de consideraciones terapéuticas, la importancia de poblaciones especiales, porque como ustedes bien saben, no es lo mismo formular una mujer que está lactando, que está embarazada. Obviamente un niño es un mundo totalmente diferente. La importancia de tener en cuenta que nuestros pacientes tengan enfermedad renal o hepática, porque ustedes ya saben que todos los medicamentos o hacen metabolismo hepático o hacen metabolismo renal, y la población mayor, las personas mayores, porque ellos son pacientes polimedicados, ¿sí? Tienen muchas enfermedades,
son hipertensos, diabéticos, EPOC, y encima de todo consultan el servicio de urgencias porque tienen una celulitis en el primer artejo del pie derecho y hay que darle un antibiótico, y resulta que ese antibiótico me puede hacer interacciones con sus medicamentos de las patologías de base. Es importante. ¿Cómo hacer una prescripción médica? Pues hoy en día tenemos los sistemas que nos ayudan, pero a veces se nos olvida poner cuántos días, los miligramos, si es vía oral, entonces nos hace un recorderis de cómo hacer una prescripción médica. En medicamentos en condiciones especiales me voy a hablar sobre medicamentos de control. Ustedes saben que los medicamentos de control, la fórmula, son 3 fórmulas, y aparte de eso, pido un poquito más de información acerca del paciente, del médico que formula el medicamento y de la patología del paciente. Dentro de medicamentos de condiciones especiales, también van a encontrar todos los medicamentos de estrecho margen terapéutico. Van a poder consultar el listado que reporta el INVIMA sobre medicamentos de estrecho margen terapéutico, entendiéndose estos medicamentos que son los que yo les, cuando les cambio un poquito la concentración plasmática, puede tener muchos efectos secundarios en el paciente. Y el ejemplo más claro son los anticonvulsivantes, ¿sí? O la warfarina, que son medicamentos que utilizamos todos los días. También van a encontrar los medicamentos de los vitales no disponibles. Los vitales no disponibles son aquellos que, como su nombre lo dice, los necesitan para una patología del paciente, pero aún no tienen un registro INVIMA. ¿Sí? Por ejemplo, todos los medicamentos para las enfermedades huérfanas. Todo esto nos lleva al uso adecuado de los medicamentos. Habla acerca de generalidades, que es un medicamento genérico y comercial. No entra en la terna de discusión, sino que nos dice qué es y nos hace la diferencia. También la importancia de que nuestros pacientes adhieran a los tratamientos, porque una cosa es como el médico formula el medicamento a su paciente y otra cosa es como el paciente se toma el medicamento. Entonces, por eso es importante el tema de herencia. Medicamentos de venta libre, también podemos consultar todo el listado de los medicamentos de venta libre desde el INVIMA, porque ustedes saben aquí, ustedes consiguen cualquier cosa. Los antibióticos, hasta medicamentos de control se consiguen, los venden de manera libre. Queremos también pues que no nos automediquemos mucho. Todo el mundo, aquí va a una droguería, tengo gripa, y el de la farmacia le vende un antibiótico para la gripa. Entonces, queremos que no siga pasando eso. Queremos fortalecer farmacovigilancia, entonces desde esta página ustedes hacen clic en el farmacovigilancia y los envía a la página del INVIMA, donde ustedes pueden consultar todo el tema de farmacovigilancia. Con el tema de desabastecimiento, también van a poder encontrar todos los medicamentos que están desabastecidos. Eso quiere decir, son esos medicamentos que se desaparecen del mercado y no sabemos por qué. Aquí van a encontrar un resumen, ¿sí? Cuándo se generó la alerta, van a encontrar la descripción del caso, qué fue lo que pasó con ese medicamento, cómo está actualmente ese medicamento, si continúa desabastecido o si ya se resolvió, y pueden consultar las fichas de los casos generadas desde el Ministerio del INVIMA, o en algunos casos también pueden encontrarlas como unos documentos de los laboratorios farmacéuticos que generaron la alerta. Con respecto a la disposición final, habla acerca de los puntos azules, que son los puntos azules donde podemos desechar todos estos medicamentos, así como hay un proceso, ¿sí? Para deshacernos de los desechos biológicos, también hay un proceso como para deshacernos de los medicamentos. Ahí ustedes pueden consultar en qué partes de la ciudad, en Bogotá, bueno, y en Colombia, existen los puntos azules. Aquí en Bogotá hay muchísimos, pero ahí los pueden buscar. Bueno, eso era con respecto a la información general. Ahora vamos a ver la información específica. La pueden buscar por 2 lugares. Uno, por la lupa, y aquí en este cuadrito blanco ustedes van a poder escribir el nombre del medicamento. Acetaminofén, amoxicilina, bueno. Y la búsqueda avanzada, que es el arbolito, y les va a desplegar. Miren, ahí hay un ejemplo de los medicamentos, ¿sí? Ya les explico lo del árbol. Y vamos a mirar. Cuando yo escribo mi medicamento Captopril, ¿sí? Me aparece así, pero así les va a aparecer a la población en general.
un segundo. Cuando yo estoy inscrito como profesional de la salud o como estudiante, me aparecen estas dos franjas. O sea, quiere decir que yo voy a tener acceso para, pues, obviamente la información de los pacientes, para la información, pero también voy a tener acceso a la información de los profesionales. Perdón. Un segundo. En la información para profesionales me va a aparecer todo lo que es mecanismo de acción, posología. La posología me aparece tanto para niños como para adultos, y si necesita reajuste de dosis en enfermedad hepática o renal, me lo dice. Me va a aparecer contraindicaciones. También me va a aparecer precauciones especiales y efectos secundarios. Cuando ustedes van a jugar con la página se van a dar cuenta que todo es muy puntual, porque pues la idea de esta página es que usted sea amigable y que sea fácil de utilizar, no como en mi época, que me tocaba sacar el libro de farmacología clínica, que era súper grande, y encontrar alguna información ahí era bastante complejo. Luego van a encontrar un tema de población especial. ¿Se acuerdan que al principio yo les hablé acerca de la población especial? Aquí nos aparecen unos semáforos. Entonces, por ejemplo, este medicamento Captopril está contraindicado en el embarazo, entonces el semáforo se pone en rojo. Si este medicamento lo puedo usar con tranquilidad, el semáforo se me pone en amarillo. Por ejemplo, este medicamento, si pudiera usar libremente en la lactancia, el semáforo inmediatamente me cambia a verde. Y también vamos a poder consultar todo el tema de interacciones, tanto de medicamento como medicamento-alimento, para que también lo tengan en cuenta. Luego vamos a encontrar una casilla que se llama información en contexto local, que aquí vamos a encontrar temas de guías de práctica clínica. Entonces, por ejemplo, si este medicamento Captopril está incluido dentro de las recomendaciones de alguna guía de práctica clínica del ministerio, yo puedo consultar de aquí las recomendaciones, pero también le puedo hacer clic aquí en azul y me manda a la página de guías de práctica clínica del ministerio, ¿sí? Si el medicamento no está incluido dentro de una guía de práctica clínica, pues pues le dice no hay disponible, pero también podemos consultar fichas de alerta del INVIMA y también podemos consultar algunas herramientas que nosotros hemos elaborado desde el IEDS con respecto al medicamento. Bueno, como que les decía, la posología, contraindicaciones. Bueno, ahora vamos a buscar en el árbol, ¿sí? Les van a aparecer todas estas especialidades, sistemas, pero también van a encontrar temas relacionados a vacunas, a vitaminas, minerales. En la última casilla está varios y les aparece, por ejemplo, temas de nutrición. Entonces, cuando ustedes despliegan el árbol, les van a aparecer las Cs que les decía al principio, que son las condiciones de salud, y les da una breve explicación, porque pues tampoco es que sea libros grandotes, sino les habla acerca de generalidades de la descripción del ductus arterioso, en este caso, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los objetivos de tratamiento y reglas generales de manejo de esa patología. Después nos aparecen las Cs, entonces, que son los grupos terapéuticos. Entonces, miren, medicamentos utilizados para estimular el cierre del ducto arterioso. Y así con todos los medicamentos. Y ya la P, que es el principio activo del medicamento, entonces tenemos aquí ibuprofeno, lisina, indometacina. Entonces, ustedes la monografía de los medicamentos la pueden consultar desde el árbol o la pueden consultar desde la lupa. Bueno, eso es lo que les quería comentar acerca de la página. La invitación es a que se inscriban. Realmente ha gustado mucho la página. No solamente estamos aquí en Bogotá, estamos en muchas ciudades, en Cundinamarca, Cali, Medellín, la zona cafetera, en la costa. Ya estamos visitando la parte oriental del país. Entonces, la invitación es para que, si se dieron cuenta, es una página amigable, fácil de utilizar. Sí, todo es on clic, por eso se llama medicamentos on clic. La invitación es a que se inscriban, la utilicen y estén pendientes para todas las novedades, sobre todo el tema de la aplicación que va a haber disponible en el celular. Esperemos que a finales de este año. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Sí, cuéntame. Sí, señora.
pues igual no todo el mundo tiene acceso Sí. como a los libros de internet. Porque tú te registras, ¿sí? Cuando tú te registras, digamos, en caso de los que ya son profesionales y que tienen un registro médico, nosotros estamos registrados en un sistema de registro de la redundancia que se llama RETUS. Y esta página está conectada con el RETUS. O sea, que te asegura que el número de identificación que ingresas o el número de registro profesional que ingresas está dentro del RETUS. Si no está dentro del RETUS, no, nadie se puede. Sí. Porque la página, o sea, la página está abierta para todo el mundo, ¿sí? O sea, no tiene ninguna restricción, ¿sí? Y nosotros internamente tenemos como una estadística, ¿sí? Que quiénes son los que consultan la página. Nosotros tenemos eso. Entonces, pues obviamente eso no se divulga, pero nosotros lo controlamos y de la misma manera le pasamos esa información al ministerio. Pero sí tienen conocimiento de eso. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por asistir y bueno, que tengan un buen día. Muy amables. Buenos días para todos. Mi nombre, ya para finalizar los objetivos como tal. Para finalizar como tal el objetivo de la charla magistral del día de hoy, mi nombre es Joana, yo soy bacterióloga del Banco de Sangre del Servicio Transfusional. Soy referente del área de hemovigilancia y de seguridad del paciente desde el servicio. El día de hoy el objetivo como tal era darles a conocer el paquete instruccional del Banco de Sangre, que está muy adherido al programa de hemovigilancia, porque lo que busca es prevenir esos incidentes, eventos adversos que se puedan asociar a la atención clínica de ese paciente, pues dado a una transfusión errónea o a cualquier tipo de error que se pueda tener durante todo el proceso, toda la cadena transfusional. También quisimos, pues como la doctora Laura lo dijo, darles a conocer todo el proceso que va del plan de implementación de la guía de práctica clínica del uso de hemocomponentes. Es la primera vez que lo estamos haciendo en el Hospital de la Samaritana, pero queríamos que lo supieran porque no solo vamos a ser el primero, mejor dicho, es como lo primero que estamos haciendo a nivel institucional, pero ese plan de implementación se va a hacer con todas las guías de práctica clínica que existen en el hospital y donde todos ustedes se van a ver involucrados porque son la parte pues de estudiantes y por ser universitarios son como nuestra base. ¿Listo? Entonces, durante todo ese proceso vamos a estar por los diferentes servicios, haciendo la divulgación y haciendo las diferentes actividades que tenemos. Entonces, el paquete instruccional del Banco de Sangre se llama Prevenir las complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de la sangre y sus componentes y a la transfusión sanguínea. ¿Por qué es importante ese paquete instruccional? Porque a través de él pues, se presentan las diferentes fallas que pueden existir en esa atención de salud, que lo que puede desencadenar son errores que a veces son irreversibles, como la muerte de un paciente por una transfusión errónea. Entonces, a pesar de que se ha hablado tanto de ese tema, aún siguen habiendo errores en los cuales, gracias a Dios, no ha pasado a mayores y no ha ocurrido como lo peor que puede ser la muerte de un paciente, pero sí hemos evidenciado que se han saltado todas las barreras de control que existen en los diferentes procesos y pues que ha desencadenado incidentes y en algunos pocos casos algún evento adverso. En el paquete instruccional pues se ven las diferentes fallas que pueden ocurrir en los diferentes procesos y qué barreras de seguridad hay para cada una de las fallas con el fin de pues hacer o definir prácticas seguras institucionales para prevenir precisamente ese tipo de fallas y prevenir todo lo que son los eventos adversos. Y pues si ocurre algún incidente, pues poderlo evaluar y poder crear todo tipo de barreras para que el evento nunca suceda. ¿Qué fallas o acciones inseguras pues conllevan a este tipo de complicaciones asociadas a la disponibilidad o al manejo de hemocomponentes y a la transfusión sanguínea? Una acción insegura es la no respuesta a la solicitud de sangre y los componentes sanguíneos
¿Por qué puede haber una no respuesta? O porque no tengamos los hemocomponentes que requieren, porque en ese momento el paciente necesita plaquetas y no las tenemos, porque en ese momento el paciente requiere unas unidades RH negativo y no las tenemos, pues es en los casos en donde a veces hemos tenido ese tipo de errores y en donde nosotros tenemos que tratar de buscar qué acciones hacemos pues para poderle dar respuesta a ese paciente y a la solicitud médica que hacen directamente. Puede ser por un mal manejo del inventario, digamos en IPS donde tengan servicios transfusionales y no tengan bancos de sangre y por ende les toca tener un tipo de contrato con algún banco de sangre proveedor, pues si no existe un buen manejo de ese stock y entonces no tienen como una buena percepción de qué tantos hemocomponentes van a utilizar por su tipo de atención o los tipos de servicios habilitados que tengan, pues también puede conllevar a que no tenga una respuesta oportuna a esas solicitudes. Samaritana, ¿cómo controla este tipo de falla? Nosotros, tenemos banco de sangre propio, por lo tanto nosotros tenemos un cronograma anual de todas las jornadas de donación que hacemos a nivel institucional, no solo aquí en el hospital atendemos donantes, sino que también en la unidad funcional de Zipaquirá y vamos a los diferentes municipios y empresas las cuales nos permiten realizar este tipo de jornadas. Y lo más importante pues para nosotros no es solamente ir y hacer la jornada y ya irnos, sino que también es fidelizar a esos donantes, crear una cultura de donación de sangre y pues tener un hemocomponente seguro para nuestros pacientes. Como les decía, pues nosotros tenemos puntos de donación de sangre, Zipaquirá y Bogotá, y nosotros a través de todos nuestros procesos que están controlados y están parametrizados en nuestro sistema de gestión documental, cómo hacemos el procesamiento de esas pruebas de donantes, la validación, qué criterios de calidad debe cumplir esos hemocomponentes, y también tenemos un proceso protocolizado, cómo hacemos una recepción de hemocomponentes en dado caso que necesitemos de apoyo de la red de bancos de sangre para poder recepcionar esos hemocomponentes que también deben cumplir con ciertos criterios de calidad como de transporte, cadena de frío, condiciones de calidad físicos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar eso y podemos aceptar ese hemocomponente para cualquier tipo de paciente que lo requiera? Otra acción insegura que pues puede conllevar algún tipo de complicación es la administración no oportuna de la sangre por diferentes errores como identificaciones de los hemocomponentes erradas o porque las pruebas cruzadas de ese paciente nos arrojen incompatibilidad y por lo tanto tengamos que hacer pruebas más específicas para poder conseguirle unidades de sangre compatibles al paciente, o porque también existan errores en cuanto a la identificación del paciente, lo cual conlleva hacer un reproceso, una retoma de muestras, y por lo tanto si es una transfusión urgente, pues no nos permite poder dar una respuesta dentro del tiempo de oportunidad que tiene el banco de sangre, bueno, el servicio transfusional como tal. Samaritana, ¿cómo controla este tipo de falla? Uno es que nosotros tenemos un stock de urgencia vital y un stock de código rojo, que en dado caso que un paciente lo requiera, una transfusión de este tipo de urgencia, tenemos 6 unidades de glóbulos rojos O positivo en stock para atender la urgencia vital y 2 unidades de glóbulos rojos O negativo en el stock de código rojo para lo mismo. Unidades que han sido previamente rechequeadas, unidades que se les ha hecho CUNS directo antes y unidades que son frescas pues para garantizar que esa oxigenación sea mucho mejor para el paciente. Nosotros, ¿cómo activamos el stock de urgencia vital y código rojo en el hospital? Por si les llega a pasar, es 1 por el parlante, que casi siempre lo parlantean, 2 por la llamada telefónica que hacen en el banco de sangre diciendo qué tipo de paciente lo requieren, qué servicio y qué médico lo autoriza, y 3, pues diciendo qué cantidad de hemocomponentes y qué tipo de hemocomponente requiere. Tener en cuenta que son unidades que se van sin pruebas cruzadas, que nos puede dar una prueba de incompatibilidad pues incompatible. Entonces, que ese tipo de situaciones son de urgencia y que tienen que, pues, en todas las ocasiones, lo que hace es salvar la vida del paciente en un dado caso de una hemorragia, algo así. Aspectos a tener en cuenta, que nosotros garantizamos la disponibilidad de un hemocomponente a través de las reservas hospitalarias que hay o que manda el médico como tal al servicio transfusional,
que si son reservas prequirúrgicas, lo que se trata es que el médico mande esa reserva hospitalaria 24 horas antes de la cirugía, porque si es un paciente de un RH negativo, de un hemocomponente que no tenemos de pronto en el momento disponibilidad en el banco de sangre, tenemos que apoyarnos dentro de la red de bancos para poderla conseguir y para garantizarle que al momento de la cirugía tenga el hemocomponente que requiere. El tiempo de oportunidad que tiene el servicio transfusional para dar respuesta a cualquier solicitud médica es de 40 a 60 minutos. Dentro de ese tiempo nosotros hacemos todas las pruebas pretransfusionales y las pruebas de compatibilidad para garantizar el hemocomponente al paciente. ¿Qué otra falla puede ocurrir? ¿O qué otra acción insegura hay? Sangre utilizada para transfusión no compatible del paciente. Existe y puede pasar que en el momento en que el médico haga una solicitud de transfusión, la enfermera vaya y tome la muestra del paciente que no es, porque se saltan las barreras de cómo identificar o cómo pierde la comunicación completa con el paciente, de preguntarle el nombre, la identificación, o si por lo menos es un paciente que está en estado de inconsciencia, pues no rectificar los datos en el momento de la toma de la muestra a través de la manilla de identificación. Son a veces cosas que son obvias, y quien dice obvio, lo tiene que hacer, pero que al momento en que va y toma la muestra por exceso de confianza, por una cantidad de cosas, por estrés, por afán, no realiza ese tipo de cosas, y nos hemos dado cuenta y hemos tenido casos en donde nos ha llegado la muestra del paciente que no corresponde, y gracias a Dios ese paciente ya ha tenido históricos aquí en el hospital, y pues hemos identificado que el grupo sanguíneo, por ejemplo, no corresponde, y que menos mal no hemos transfundido a un paciente con un hemocomponente que no corresponda según la clasificación y no desencadenarle la muerte, pero son cosas que pasan, ¿sí? Y no solo de enfermería, también puede ser de parte de bacteriología. En el servicio transfusional que se confunda por estrés, tiene 5 solicitudes de transfusión y confundió las muestras de un paciente con otro y le hizo las pruebas a otro, sino, mejor dicho, errores es lo que hay. Pero, ¿qué es importante para nosotros? De verdad, cada uno responsabilizarse dentro de su acto médico, dentro de su acto profesional, de que una transfusión sanguínea no es cualquier cosa, de que eso tiene una responsabilidad médica y que de verdad la supervisión de esa transfusión debe ser estricta y que todos los puntos de ese proceso deben ser muy bien controlados. Entonces, ¿cómo Samaritana previene, por ejemplo, que este tipo de errores sucedan? Uno, tenemos el doble triple chequeo cruzado, que ¿por qué se llama así? Doble porque verificamos ambos rótulos de la bolsa o del hemocomponente sanguíneo que le van a transfundir al paciente. El rótulo, que es el sello de calidad que emite el banco de sangre, donde dice el tipo de hemocomponente, grupo sanguíneo, fecha de vencimiento y demás. Y el otro rótulo donde está todo lo de la identificación del paciente como nombre, historia, ubicación, servicio y el hemocomponente que le fue compatibilizado. ¿Y por qué es triple? Porque se hacen 3 momentos diferentes. El primer momento es entre el bacteriólogo y el camillero o auxiliar de enfermería, quien vaya a recoger esa unidad al banco de sangre, donde tienen que rectificar esos ambos rótulos del hemocomponente y tienen que dejar registro de que efectivamente cumple con todos los criterios. El segundo momento es el que hace el camillero, la persona que transporta ese hemocomponente del servicio, y se lo entrega pues al jefe de enfermería del servicio como tal. Y el tercer momento es el que hace el enfermero con el médico antes de iniciar pues el proceso de la transfusión. Como les decía, que tienen que verificar pues la identificación como nombre, historia, ubicación. Tienen que rectificar que la hemoclasificación corresponda, o sea, que es compatible, que si el paciente es O positivo, pues el hemocomponente efectivamente sea compatible con el paciente. Y rectificar que tenga pues las pruebas de compatibilidad compatibles, valga la redundancia, y que el número de la unidad y sello de calidad pues corresponda con el que aparece en el rótulo de la bolsa de sangre. ¿Dónde deben dejar registrado que hicieron esa verificación? Existen 2 formatos. Uno, que es este formato de entrega que tiene el banco de sangre al momento en que le entrega la unidad al camillero o auxiliar o jefe de enfermería que lo vaya a recoger. Y 2, una hoja de control de transfusiones donde existen, se colocan los correctos transfusionales, si los verificó el camillero con la enfermera y si la enfermera lo verificó con el médico, y cada uno como responsable firma. Esa tabla existe dentro de esa hoja de control de transfusiones y ahí es donde dejan la evidencia como tal. ¿Cuáles son los correctos de transfusionales? Pues para garantizar que esa transfusión, valga la redundancia, sea segura para el paciente. Uno, que si Pepito Pérez necesitaba o el médico le solicitó una orden de transfusión, pues sea Pepito Pérez al que se lo estamos poniendo, ¿sí?
Uno, eso, que la solicitud sea correcta, que si el médico solicitó glóbulo rojo, sean glóbulo rojo lo que se le está despachando y sea glóbulo rojo lo que se le va a transfundir. Que la hemoclasificación sea correcta, es decir, que sea compatible con ese paciente. A veces no le preguntan, Pepito Pérez, ¿usted qué grupo sanguíneo es? Ellos a veces no saben si eso es verdad por el tipo de paciente que nosotros tenemos acá, pero en la mayoría de casos pues lo saben y a veces eso puede ser determinante en el momento de la transfusión, porque si el paciente asegura que es A positivo y yo le estoy poniendo B positivo, pues eso para mí debe generar una alarma y decir, venga, corroboremos esa información de esa muestra, volvámosela a tomar. ¿Será que es que yo se la tomé mal? ¿Sí? Eso puede prevenir completamente hasta la muerte de un paciente. Que el hemocomponente sea correcto, que corresponda a todas las cosas de calidad, que digamos el hemocomponente cumpla con la cadena de frío, cumpla con los criterios de calidad físicos, que esté bien rotulado y que el envío sea correcto dentro de la nevera y todo lo demás, que no falta que se la lleve debajo del brazo, aunque eso no ha pasado, pero no falta que exista, pero que por lo menos el envío cumpla. En el momento de la transfusión, pues no olvidar que el médico debe estar por lo menos los primeros 15 minutos de la transfusión. ¿Por qué es importante que esté por lo menos los 15 minutos? Porque es el momento en el que puede percatarse de una reacción adversa a la transfusión severa, como la muerte, como una incompatibilidad sanguínea por ABO. Entonces, en esos primeros 15 minutos pueden identificar ese tipo de reacciones y poder detener a tiempo esa transfusión y que efectivamente no suceda lo peor, ¿no? Deben tomar signos clínicos antes de la transfusión, durante y después de la transfusión. ¿Por qué? Porque si ese paciente puede desencadenar una reacción adversa a la transfusión, una fiebre, una urticaria, cualquier tipo de reacción, pues la puedan identificar y puedan notificarlo al banco de sangre y el banco de sangre hacerle seguimiento. Y por último, el comité transfusional definir ese caso. No es del médico decir, no, yo considero que no es una reacción adversa a la transfusión y por lo tanto dejo el caso ahí. No lo define el médico independientemente de la especialidad que tenga y de lo que haga dentro del hospital, lo define un comité transfusional que está en el cual están todos los subdirectores de las diferentes especialidades del hospital y ellos son los que analizan cada caso y determinan qué grave imputabilidad tiene, qué severidad tienen y cómo fue, si fue oportuna o no puede ser oportuna esa transfusión. Otra acción insegura es que, digamos, lleguemos a tener una transfusión sanguínea con contaminación. ¿Y por qué se puede dar eso? Por un inadecuado almacenamiento del hemocomponente, porque de pronto no tengan bien las condiciones de asepsia al momento de la administración del hemocomponente o al momento de manipular el hemocomponente. Nosotros como tal Samaritana, como previene este tipo de cosas, hacemos controles de calidad de los hemocomponentes y dentro de esos controles también está todo lo que tiene que ver con los cultivos microbiológicos para garantizar que esos cultivos estén negativos. Estandarizar todos los procedimientos y protocolos y tener adherencia y seguimiento a los protocolos de limpieza y desinfección, y a nivel institucional tenemos la estrategia multimodal de lavado de manos, que pues todos ustedes lo conocen porque a cada ratico hacen divulgación de lo mismo. Es importante que sepan que para evitar este tipo de contaminaciones del hemocomponente se debe hacer una administración correcta del mismo, es decir, un glóbulo rojo no se puede transfundir 6 horas ahí el paciente con la bolsa colgada transfundiéndolo, no. Una transfusión de un glóbulo rojo debe durar entre 60 y 120 minutos, es 1 hora, máximo 2 horas. Y entre ustedes, pues depende el médico mirar qué velocidad necesite para la transfusión. Unas plaquetas, que si el paciente necesita 8 o 10 unidades de plaquetas o un pool de plaquetas, que es lo que maneja la institución, transfundirlo en menos de media hora. Las plaquetas son uno de los hemocomponentes que mayor riesgo de contaminación bacteriana tiene. A veces vemos transfusiones de plaquetas de 1 hora y media. Entonces, no, en menos de media hora se tiene que transfundir la totalidad, sean 8, sean 10 o sea un pool de plaquetas como tal. Un plasma fresco congelado, también transfundir una unidad, que a veces a los pacientes les ponen 6 bolsas o 4 bolsas, pero una transfundirla en menos de media hora y así sucesivamente una por una. Otro fallo, creo que es la última, son las muestras mal identificadas. ¿Cómo Samaritana controla este tipo de fallas? Uno, tenemos las solicitudes de hemocomponentes que las diligencia el médico de forma manual. Nosotros, el hecho de que lo haga de forma manual es una de las formas que el médico por lo menos va donde el paciente o por lo menos está
pendiente de ese tipo de solicitudes y lo hace de forma escrita, y nosotros dentro del banco de sangre, pues a través de nuestro sistema de historias clínicas como dinámicas, corroboramos que el nombre del paciente corresponda con la identificación y viceversa, y también que el diagnóstico corresponda al de ese paciente y que a través de ese diagnóstico nosotros podamos detectar si necesita un hemocomponente filtrado, por ejemplo. Entonces podemos, poder darle respuesta oportuna, segura y confiable a ese paciente según la solicitud que requiere. 2, la parte de enfermería tiene esta lista de chequeo en la cual verifican los datos de la solicitud y verifican los datos de esa muestra. Esta lista de chequeo ya se convierte en un checklist más. O sea, simplemente a todo le pone sí, cumple, sí, 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 sí. Nos hemos dado cuenta de una cantidad de errores en donde la muestra no corresponde la identificación, y toda esta lista de chequeo perfecta. No, sencillamente no, a veces no la hacen y no la hacen de verdad conciencia y no saben cómo esta lista de chequeo previene, incluso le previene a uno tener después una demanda o algo legal en donde diga que hicimos inadecuadamente una transfusión, y esto a uno le previene cantidad de cosas. Entonces, esa lista de chequeo también la realiza. Y por último, otra acción insegura es el uso inapropiado de los productos sanguíneos. ¿Cómo prevenimos que ese uso inapropiado exista? Nosotros tenemos nuestra guía de medicina transfusional, que está para la consulta de absolutamente todo el personal a través de la intranet y a través del sistema de gestión documental que tenemos a nivel institucional. Esa guía es la que vamos a cambiar una vez terminemos toda la prueba piloto de la implementación de la guía, que es en la que estamos con el IES y con el Ministerio de Salud. Sin embargo, si algún médico tiene alguna duda respecto a una indicación transfusional en contra del diagnóstico del paciente, o sea, que no sabe cómo necesita una guía de cómo poder saber cuántas unidades solicita, por qué queremos como erradicar ese concepto que todos los pacientes necesitan 2 unidades de glóbulos rojos, 2 unidades de glóbulos rojos, hemoglobina de 7, 2 unidades de glóbulos rojos. Esa concepción la tiene absolutamente todos, y nosotros queremos erradicar eso, 1, para hacer un adecuado uso del hemocomponente, y 2, pues para no tener que estar exponiendo tanto a un paciente en la transfusión sanguínea, porque a la final siempre es una exposición y siempre el riesgo existe, ¿no? Entonces, Samaritana también pues tiene su consentimiento informado a la transfusión, el cual lo que busca es explicarle los riesgos a los pacientes que puede tener a través de la transfusión, riesgos como reacciones adversas a la transfusión, riesgos que incluso de infecciones transmitidas a través de la transfusión, y tenemos un plan educativo con los pacientes dándoles a conocer todo lo que es una transfusión, qué riesgos tiene, qué beneficios tiene y por qué el médico se lo está solicitando. Esas cartillas están en todos los stands de enfermería y pues están para la consulta de absolutamente todos. Entonces, muchas gracias de verdad hoy por haber asistido. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta de verdad respecto a cualquier barrera de control que tenga el banco de sangre, a cualquiera de los procesos que tengamos para garantizarle la seguridad al paciente, pues valga la redundancia a nuestros pacientes, bienvenidos, allá en cualquier momento nos pueden buscar, y recuerden que la comunicación asertiva es la base de que cualquier problema, inconveniente se pueda solucionar e incluso prevenirlo, que es lo más importante de verdad. Va a quitarnos un poquito eso de que soy el médico, soy el especialista y no me interesa la opinión de absolutamente nadie. De verdad no saben cómo el trabajo en equipo a veces disminuye una cantidad de errores y cómo podemos llevar a que una atención del paciente sea segura, confiable y que nuestro hospital pues, sea aún más reconocido de lo que es. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Desde la Subdirección de Educación Médica y el área de comunicaciones les agradecemos por haber asistido el día de hoy a la charla magistral. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en el Twitter @S_US y en el Facebook y YouTube S Hospital Universitario de la Samaritana. Muchas gracias.